Eduardo López es uno de los infectólogos. Yo le voy a pedir a la producción que me repita el nombre y que lo ponga bien destacado en la pantalla, de Martín, cuyo apellido, si no lo tengo a mano, es impronunciable. Stryjewski, ¿no? Bueno, él lo va a aclarar. Hoy a la mañana yo conversé con él y lo pronuncié bien cuando lo tenía en un papel. Ahora tengo el papel lejos y lo voy a saludar. Primero voy a saludar al doctor López, que hace tiempo que quiero hablar con él y siempre por un motivo no lo puedo hacer. E ir directamente a la pregunta porque es una de las personas a las que cuando me responde por lo menos me tranquiliza un poco. Le voy a hacer una pregunta de dos palabras, Eduardo. ¿Hasta cuándo? Así como ahora, ¿eh? ¿Hasta cuándo la cuarentena? Así como ahora. ¿Hasta cuándo resiste? Bueno, la cuarentena, o todavía tiene la cuarentena actual, tiene hasta fin de semana, y se van a analizar los distintos datos con respecto de cómo viene los datos no solo el número de casos, que es una variable, sino ocupación en cama de terapia intensiva, tiempo de duplicación del número de casos y tasa de letalidad. Si bien nosotros tenemos aumentado el número de casos, también es cierto que estamos testeando más y además hemos cambiado la definición de caso, haciéndolo mucho más sensible para que se testee más. Y el plan Detectar está trabajando, testeando mucho más a convivientes familiares y a contactos estrechos, con lo cual esto inexorablemente aumenta, por lo menos en parte, el número de casos. Y por otro lado, el virus está circulando entre la ciudad. ¿Cuánto tiempo va a durar la cuarentena? Bueno, va a ser analizable desde ese punto de vista y vamos a ver cómo se comporta las distintas variables, digamos, pero el tiempo de la cuarentena no lo manejamos nosotros. Luis. No, ya sé, pero yo le pregunto como especialista, primero, yo no quiero responsabilizar a nadie porque yo pregunto con ignorancia, obviamente, en estos temas, ¿no? Pero, a ver, yo escuché a otros especialistas decir, los testeos no son suficientes, tiene que haber más testeos, tiene que haber más seguimiento de los casos y mejor, más celosamente. Ayer Diego Santilli nombró un procedimiento que se llama supresión, ¿no? Tiene que haber más supresión, que significa, llegamos a los casos, los cuidamos para que no se contagien y hacemos un seguimiento. Y no importa que sea Rubinstein, porque otros también lo dicen. Están hablando de que para hacer eso bien se necesita 20.000 personas, por lo menos, que hagan bien el seguimiento, muchos más testeos, porque por la vía del puro aislamiento y la pura cuarentena no estamos llegando y en el medio de cosas cruzadas. Usted es un médico que tiene mucha experiencia como médico real de atender casos. La gente está, no importa que sea anticuarentena, pro cuarentena, runner o no, todos debemos estar cansados. ¿Aguanta esa cuarentena? ¿Aguanta emocionalmente? Todo junto le pregunto, Eduardo, perdón. No, está bien. Yo, en primer lugar, creo que el número de 20.000 o 5.000 o 10.000 me parece que es un número mágico, porque mucha de esta gente se la está aislando y el número de testeos se duplicó en el último mes. Si usted me dice alcanza, no, hace falta más. ¿Está bien? Por eso el plan detectar hay que trabajarlo intensamente y permanentemente y trabajando por lo menos en los barrios, que es lo que se está haciendo. Si el número de individuos alcanza o no alcanza, me parece que eso quien tiene que definirlo es el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, no yo, ni tampoco ningún otro No, bueno, perdón, ahí Eduardo, déjeme disentir un poco, pero se puede opinar, ¿no? Porque yo he escuchado, Eduardo... Perdón, ¿cómo nos vamos...? Bueno, Luis, si usted me llama, es porque yo confío que usted opina y yo opino. No, bueno, yo tengo menos autoridad para opinar que usted. Pero si alguien dice, por ahí necesitamos, porque el seguimiento debe ser un seguimiento. Lo que entendí yo que decían es que el seguimiento debe ser un seguimiento efectivo. Porque una cosa es un aislamiento. Sí, perdón. Si usted lo aísla en un hotel, el seguimiento se hace en el hotel. Y eso está bien. Eso se hace en la Ciudad de Buenos Aires. No conozco el conurbano, así que pido disculpas para opinar sobre el conurbano está bien. con cierta precisión. Pero la Ciudad de Buenos Aires... Esa es la pregunta que yo tenía. ¿Cómo hacen para hacer el seguimiento de alguien que se contagia en el conurbano? Si en la ciudad hay algunos contagiados que cuando terminan de ser contagiados y dicen que son aislados y no los mandan al hotel porque dice que viven en una casa, a veces mienten porque quieren estar con su familia. Entonces van y se encuentran con su familia y contagian a todos. Bien, para tu tranquilidad, en general el individuo de casos benignos, que son los que van a hoteles, en general luego del día 7
y después del día 10 no contagia. No contagia. Con lo cual, la concepción inicial que había que esperar hasta el día 14, porque contagiaban, se ha reducido en forma significativa. Esto es muy importante porque usted puede enviar al individuo al día 10 a la casa sin ningún riesgo de contagio. Esto no lo digo yo, lo dice la OMS, CDC, hay 10 trabajos publicados. Y así Eduardo, que uno se queda tranquilo en eso. Ahora, usted hablaba de dos datos más además de los contagios. Una son las camas ocupadas de terapia intensiva, que ahora después voy a ir con Martín para que me hable de su experiencia en una organización privada, y las camas por COVID y el número de muertos. ¿Qué nos están mostrando ese número, Eduardo? Hoy por hoy, en primer lugar, hay que analizar también las camas de internación general. Les voy a explicar por qué. Porque de ese grupo es posible que algún paciente tenga que ir a terapia. Entonces también hay que analizar esas. Las camas de terapia hoy en la Ciudad de Buenos Aires están trabajando con una capacidad no más del 50% en el sector público. ¿Está bien? En el sector privado es posible que esté un poco más alto. ¿No? ¿Me explico? Sí. Pero en general hoy tenemos capacidad en los hospitales, tanto en los hospitales rojos como en los hospitales amarillos. Sí. Así que en ese aspecto nos quedamos tranquilos. Por eso decir solamente que voy a hacer la cuarentena por el número de casos, una cuarentena extrema es una parte de la verdad, pero no es toda la verdad. ¿Está bien? Sí. Por eso hay que analizar esto con tranquilidad, no asustar a la comunidad. Claro. Y si tenemos que ir a la fase 1, tenemos que convencer a la gente y persuadir de por qué esto, asumiendo que es un esfuerzo grande y que la gente también está cansada. Y hay que acompañar. Y en el tema de las camas por COVID están creciendo mucho, y el número de muertos está creciendo a un ritmo muy preocupante. No, la tasa de letalidad por ahora se mantiene a una cifra mejor que cuando empezamos la cuarentena. Por eso cuando empezamos la cuarentena, ¿cuánto decíamos? De tasa de letalidad 5%, y ahora estamos alrededor del 2,4, 2,5. Que es el promedio en el mundo. Promedio en el mundo. Que es una tasa, claro, promedio en el mundo, y esto está dado porque el número de casos aumentó. ¿Y cómo aumentó? A partir de adultos jóvenes, que son los que tienen menos complicaciones de enfermedad grave. ¿Me explico? Okay, Argentina tiene una tasa de edad de 34 a 35 años. Eduardo, ¿usted que es una edad buena. Sí, ok. ¿Usted le molesta que le pregunte por las camas a esta persona que es responsable de una parte del sector privado, que es el CEMIC, a Martín? Así nos hacemos una idea mucho más clara que lo que está pasando, porque yo lo escuché esta mañana y la verdad, no es que digo que no sea mortal, pero me quedé más tranquilo. ¿Me puede decir, Martín, póngale el apellido, por favor? Póngale el apellido, así yo no lo tengo que repetir. ¿Me puede decir qué está pasando usted es responsable de internación del CEMIC, o no sé si el área es internación en terapia intensiva? Cuénteme y hábleme de lo que pasa realmente. Hola Luis, ¿qué tal? Aprovecho para saludar a Eduardo, que hace tiempo no lo veo personalmente, así que... Bueno, lo que está pasando es que sí, estamos viendo un aumento del número de casos, coincidentemente con el aumento de la circulación de la gente, hemos visto un aumento de circulación viral y han aumentado el número de casos, con la salvedad de que la gran mayoría de los casos que internamos son pacientes que en otro contexto, sin este aislamiento epidemiológico que necesitamos hoy para contener en la medida de lo posible esta enfermedad, son casos leves que podrían estar en su casa si uno quisiera usar el hospital para aquellos que realmente lo necesitan. Perdón, estamos hablando de pacientes COVID. Estamos hablando de pacientes COVID. Sí. Nosotros tenemos un piso y un poco más del CEMIC de Pombo dedicados a pacientes COVID, o sea que tenemos un porcentaje... ¿Qué es Pombo? Perdón que yo pregunto, ¿qué es Pombo? El CEMIC Pombo es el CEMIC que estaba antes en la Ceres y Bustamante, transferido el nombre a lo que era la Fundación sí. Pombo sobre... Perdón, por ahí era algo científico y me lo estoy... Yo pregunto. No. Sí, perfecto. Vamos a los números. Ahí está, perdón Martín. Vamos los números son... A ver, los números, uno tiene que ver los números no solo de un lugar privado y nada más, porque no está claro eso, está claro. Una parte de la realidad. Hoy en día, las camas críticas ocupadas en la ciudad de Buenos Aires por pacientes con COVID rondan aproximadamente las 180,
sobre un total de disponibles de 1.000 camas de cuidados críticos en la ciudad de Buenos Aires, aproximadamente, ¿no? Esos son los números que tengo, que son los números Sí. que puedo sacar de fuentes fidedignas. Y en su experiencia, en su experiencia en CEMIC, ¿qué pasa? Porque aunque no sea... En nuestra experiencia tenemos muchos pacientes en la internación general, tenemos pisos dedicados a pacientes con COVID en las 2 sedes de internación de CEMIC, y tenemos algunos pacientes que son pacientes críticos, ¿no? Okay. Pero la gran mayoría perdón de nuestros perdón que lo interrumpa. Sí. ¿Cuántos de los pacientes con COVID, promedio de internación de los pacientes con COVID? De días de internación. Promedio de internación de los pacientes con COVID, bueno, nosotros tratamos de tener un recambio rápido, si los podemos mandar a un hotel para poder hacer más eficientes las camas hospitalarias, y si no los podemos mandar a un hotel, lo mínimo que tenemos que internar por reglamentación en la ciudad de Buenos Aires son 7 días, como estaba mencionando Eduardo. No, pero dígame el promedio de utilización real de pacientes con COVID. De pacientes con COVID, sí. Nosotros más o menos tenemos de nuestras camas aproximadamente un 20% hoy en día de los pacientes que tenemos internados en uno de nuestros centros. Y el promedio de internación es una semana. Sospechosos. Ok, promedio de internación una semana, entendí. Okay. Es correcto. Bueno. De esos casos, ¿cuántos son graves? Yo sé que no es una generalización. ¿Cuántos son graves y cuántos son muy graves y cuántos terminaron, en el caso de que haya sucedido, siendo mortales? Hemos tenido algunos casos mortales, casos graves tenemos pocos, aproximadamente, ahora debemos tener 3 aproximadamente en terapia intensiva y algunos 12 casos en la internación general. Así que, y son casos que vamos renovando. Los pacientes de terapia intensiva obviamente están más tiempo. En ventilación mecánica hemos tenido pocos pacientes. Hay lugares que han tenido más pacientes que nosotros. Y en general son pacientes de alta edad, o sea, pacientes de más de 70 años o con comorbilidades como enfermedades preexistentes, ¿no? Martín, Así que todavía hay capacidad sí. en las terapias intensivas para responder. Como les dije hoy, ¿no? Porque la verdad que el uso de camas de terapia intensiva en la provincia de Buenos Aires de 5.000, en el ámbito claro, son diferentes realidades y no se puede traspolar, Martín. Disculpe que lo interrumpe, pero entiendo lo que me dice. Es un poquitito así, pero es algo para ver. Es un poquito así. Tampoco sé cuán poquito es, porque no sé qué porcentaje es del sector privado. Gracias, Martín. Ahora vuelvo a Eduardo López. Eduardo, ¿cómo se puede volver a una cuarentena fase 1 sin que implique necesariamente las restricciones y además el ánimo? Cuando nosotros fuimos cuarentena fase 1, Eduardo, nosotros hablábamos emocionados porque todo el país estaba con miedo y sabiendo que era lo único que teníamos que hacer. Íbamos todos para el mismo lado. Ahora es una situación distinta. Yo no sé si es posible volver a la fase 1 tan estricta desde el punto de vista emocional, desde la economía. Usted no es economista ni psicólogo, psiquiatra. ¿Cómo se puede volver a la fase 1 o a lo que sea parecido a la fase 1, Eduardo, si es que hay que volver? Bueno, en primer lugar, que la fase 1 no lo va a hacer todo el país, eso vamos a empezar a entenderlo, ¿no? Sino que esto se va a hacer sectorizado y básicamente el tema es Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense. Bueno. El tema mayor es que con este número de casos, el riesgo que está, diríamos, es que si este número de casos sigue de esta manera y sigue aumentando, está el riesgo de saturar las camas de terapia intensiva y eventualmente de internación general. Sí, que todavía no está pasando. De todas maneras, que todavía no está pasando, pero esto es un tema de proyección. Sí. Cuando uno dice hago una cuarentena de 14 días, es para que durante un periodo de incubación del virus, periodo máximo de incubación, deje de circular o circule mínimamente para no impactar en el número de casos. Esta es la realidad. Ahora, espere que terminamos. Sí, por favor. Y por otro lado, lo que se está intentando es ver de que esto podamos apaisar la curva que se nos ha puesto un poco empinada, porque yo creo que con este número todavía no estamos en el pico de la curva y esto es la preocupación que uno tiene. De todas maneras, yo creo que no va a ser una cuarentena fase 1 absoluta, sino que creo que se va a tener de alguna manera que generar algunos plus, ¿verdad? Como si fuera una cuarentena 1 plus, con algunos puntos que se van a permitir mantener. Entonces, eso es lo que se está discutiendo, diríamos, y creo que además va a haber que persuadir muy claro y convencer muy claro a la población, y además con toda franqueza va a haber que controlar, como se controló en la cuarentena fase 1, porque la cuarentena fase
hubo mucho control, Sí, que con toda honestidad no es en esta cuarentena no hay. En la actual Eduardo, no hay control. gracias por el tiempo, perdón por interrumpirlo tanto, pero tenemos muchas preguntas y la mayoría ya han sido respondidas. Muchas gracias, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes por llamar, Luis. Bueno. Muy buenas noches. Saludo a Martín Tetaz y a la gente del todos. CEMIC. Y a todos. Martín del CEMIC, muchas gracias por atendernos. Bueno, que Bueno. estén bien, hasta luego. Bueno, yo le tengo respeto a López, todo, pero igual uno se pregunta hasta cuándo.